Cuando Grant McAllister regresa a Wilder Creek para reclamar el rancho arruinado de su familia, solo encuentra a Josie Bell, la chica que una vez lo salvó, ahora guardando un secreto que podría cambiarlo todo. Antes de entrar en la historia, comenta a continuación desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. El sol de la tarde caía a plomo sobre la polvorienta calle principal de Wilder Creek, cuando una camioneta negra con cristales tintados entró lentamente en la ciudad. Pocas personas le prestaron atención, solo otro visitante que pasaba por su olvidado rincón del mundo. Pero este no era un visitante cualquiera. Grant McAllister apretó con fuerza el volante mientras pasaba frente a la antigua tienda general, el banco que había ejecutado la hipoteca de la propiedad de su familia, y la cafetería donde una vez lavó platos por unas monedas. 20 años habían cambiado algunas cosas, pero no lo suficiente. El pueblo todavía parecía estar a punto de desmoronarse, tal como estaba cuando lo había dejado atrás. Ya no era el chico flaco y desesperado que había huido con nada más que una camioneta destartalada y la rebeldía ardiendo en el pecho. A los 44 años, Grant se había convertido en algo sustancial. Un ranchero ganadero hecho a sí mismo con más tierras y dinero que la mayoría de los hombres en 3 condados juntos. Su rostro se había endurecido con el tiempo y el clima, su cabello oscuro ahora tocado con plata en las sienes. Los años de trabajo físico habían llenado su otrora delgado cuerpo. Grant redujo la velocidad de la camioneta al acercarse a la oficina de Carter's Real Estate. Adentro, Bill Carter levantó la vista de su escritorio. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. «Bueno, vaya por Dios», dijo Bill, poniéndose de pie. «Grant McAllister, nunca pensé volver a verte por aquí». Grant no se molestó con las conversaciones triviales. «Quiero comprar de nuevo la vieja propiedad McAllister». Bill se aclaró la garganta. «Eso ha estado abandonado durante años. El condado lo posee ahora. Nadie quería esa propiedad en ruinas». «Yo sí», dijo Grant secamente. «Dime el precio». Mientras Bill rebuscaba entre papeles, Grant miró por la ventana. La noticia se extendería rápidamente en un pueblo de este tamaño. Por la mañana todos sabrían que un McAllister había regresado. «Firma aquí», dijo Bill empujando los papeles sobre el escritorio. «Es tuya. Las llaves están en la caja de seguridad, pero debo advertirte, está en mal estado». Grant firmó sin dudarlo. «He arreglado cosas peores». De vuelta en su camioneta, Grant salió de la ciudad hacia la antigua granja. Mientras conducía, los recuerdos afloraron. Su padre apostando sus ahorros, su madre marchándose cuando Grant tenía solo 10 años, las noches que pasó con hambre, la lástima en los ojos de la gente, que luego se convirtió en juicio cuando su padre abandonó la ciudad, dejando atrás solo deudas y susurros. La camioneta se sacudía sobre el camino de tierra irregular que conducía a lo que alguna vez fue el rancho McAllister. Cuando la casa apareció a la vista, la mandíbula de Grant se apretó. El techo se había derrumbado parcialmente. El porche se desplomaba peligrosamente y las malas hierbas habían invadido lo que solía ser el jardín de su madre. Se estacionó y bajó. Sus botas crujían sobre la grava y las hojas muertas. Este lugar había sido la fuente de tanto dolor, pero en algún lugar en el fondo seguía siendo su hogar. Un ruido llamó su atención, el relincho de un caballo a lo lejos. Grant se giró para ver una figura a caballo en la propiedad contigua, donde se encontraba el rancho de la familia Bell. Por un momento pensó que podría ser el viejo Bell, pero cuando el jinete se acercó, se dio cuenta de que era una mujer, Josie. Bell detuvo su caballo en la línea de la cerca entre las propiedades. A los 41 años, ya no era la chica tranquila y observadora que solía esconderse detrás de su padre cuando los McAllister se acercaban. Su cabello castaño estaba recogido en una práctica coleta, su rostro bronceado y arrugado por años de trabajo al aire libre. No llevaba maquillaje, solo una camisa de franela, vaqueros gastados y botas de montar llenas de barro. «¿McAllister?», gritó, su voz resonando a través del campo. Grant caminó hacia la cerca. Un lento reconocimiento se apoderó de él. «Josephine Bell», dijo, recordando a la tímida hija del capataz del rancho que a veces lo ayudaba con los corderos. Solo
Josie, corrigió estudiándolo con una franqueza que lo hacía sentir transparente. ¿Qué te trae de vuelta a este lugar? Lo compré, dijo simplemente. Algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez preocupación. ¿Por qué? Solo malos recuerdos aquí. Grant se encogió de hombros. Hay cosas que un hombre necesita enfrentar. Los ojos de Josie se entrecerraron ligeramente. Bueno, bienvenido. De vuelta, supongo. Giró su caballo. Tu línea de agua pasa por nuestro pasto sur. Ha estado cerrada durante años. Le diré a mi hermano que la vuelva a abrir. Antes de que Grant pudiera responder, ya se alejaba cabalgando. Él la vio irse, sorprendido por cómo había dicho su nombre, como si supiera exactamente quién era, no quién se había convertido. Ella nunca decía mucho sobre por qué lo ayudaba, y Grant nunca preguntó. ¿Tienes grandes planes para este lugar?, preguntó Josie mientras comían. Grant asintió. Voy a restaurar la casa principal primero, luego reconstruiré el granero, agregaré algunos corrales modernos para el ganado. Dudó, luego añadió, tengo una pequeña manada que planeo traer una vez que haya un cercado adecuado. Los ojos de Josie se abrieron ligeramente. ¿Vas a trasladar tu operación aquí? Pensé que esto era solo un gesto simbólico. Este es mi hogar, dijo Grant simplemente. Siempre lo fue, incluso cuando intenté olvidarlo. Algo cambió en la expresión de Josie, un ablandamiento alrededor de sus ojos. La mayoría de la gente que se va de Wilder Creek no regresa. Yo no soy como la mayoría de la gente. No, estuvo de acuerdo en voz baja. Nunca lo fuiste. Más tarde esa mañana, estaban trabajando en la limpieza de escombros de lo que solía ser la sala de estar, cuando Grant descubrió una vieja caja de madera debajo de las tablas del suelo. Quitó el polvo reconociéndola inmediatamente, la caja de recuerdos de su madre. ¿Qué es eso?, preguntó Josie, notando su repentina quietud. Grant la abrió con cuidado. Adentro había fotografías descoloridas, un pequeño relicario de Moonsati, plata y una pila de papeles amarillentos. Las cosas de mi madre, dijo, su voz más ronca de lo habitual. Lo dejó atrás cuando se escapó con ese vendedor. Josie se arrodilló a su lado, sin tocar la caja pero ofreciendo su presencia. ¿Tenías qué, 10 años? 9, corrigió. Papá empezó a beber mucho después de eso. Se quedaron en 1900. Silencio por un momento. Motas de polvo danzando a la luz del sol que entraba por la ventana rota. Grant levantó una foto de una mujer joven con su mismo cabello oscuro y ojos serios. «¿Te pareces a ella?», observó Josie. Grant guardó la foto en la caja. «Volvamos al trabajo». Pero algo había cambiado entre ellos. El descubrimiento de la caja había abierto viejas heridas, y Josie parecía entender sin que él tuviera que explicarlo. Cuando hicieron una pausa para almorzar, ella no lo presionó para que hablara, simplemente se sentó en silencio a su lado, en los escalones del porche. «Mi padre decía que eras el niño más inteligente del pueblo», dijo finalmente. «Decía que era una pena lo que le pasó a tu familia». Grant la miró con sorpresa. «¿Tu padre dijo eso?» «Siempre pensé que nos miraba con desprecio como todos. De los demás». Josie negó con la cabeza. «Papá no era así. Sabía lo que era luchar». Pellizcó el borde de su sándwich. «Por eso Tom es tan protector con el rancho. Papá le inculcó que la tierra familiar es sagrada». «¿Y tú? ¿Qué te inculcó tu padre?» Una pequeña y triste sonrisa tocó sus labios. «Que la persona más callada de la habitación suele ver la verdad». Antes de que Grant pudiera responder, el sonido de un camión que se acercaba captó su atención. Tom Bell se detuvo. Su expresión se oscureció al ver a su hermana sentada con Grant. «Josie», llamó con brusquedad, «te necesito en el rancho. La cerca está caída en el pasto sur y el toro de los Johnson se escapó». Josie se levantó, quitándose el polvo de sus vaqueros. «Te dije el mes pasado que esa cerca necesitaba ser reemplazada, Tom». «Bueno, te digo que necesita ser arreglada ahora», replicó. Luego fulminó con la mirada a Grant. «¿No tienes empleados para este tipo de trabajo, McAllister? ¿O simplemente te gusta que mi hermana haga tu trabajo pesado?» Grant se levantó lentamente. «Josie ha tenido la amabilidad de ayudar. Algo que los vecinos solían hacer por aquí, si recuerdo bien».
Tom resopló. No somos vecinos. Solo estás de paso jugando a las casitas en la propiedad destartalada de tu papá. Tom, basta, dijo Josie con firmeza. Estaré allí en 20 minutos. Adelántate. Por un momento, pareció que Tom podría discutir, pero en cambio, volvió a subir a su camioneta y se fue en una nube de polvo. Josie suspiró. Lo siento por eso. No te disculpes por él, dijo Grant. Recuerdo cómo era cuando éramos niños. Algunas cosas no cambian. Algunas sí, respondió recogiendo sus herramientas. Él no siempre fue tan amargado. Después de que papá murió, el banco casi se queda con el rancho. Tom trabajó hasta la extenuación para mantenerlo a flote. Miró hacia donde había desaparecido la camioneta de su hermano. Solo tiene miedo. ¿De qué? De perder lo que importa. Se volvió hacia Grant. Igual que tú, supongo. Después de que Josie se fue, Grant se encontró moviéndose por la vieja casa, viéndola con nuevos ojos. Cada rincón guardaba recuerdos. Su madre cocinando en la estufa, su padre entrando de los campos antes de que todo se fuera al traste. Y ahora, de alguna manera, Josie también se estaba convirtiendo en parte de este lugar, su presencia silenciosa llenando los espacios vacíos. Al día siguiente, ella no apareció. Grant trabajó solo, encontrándose, mirando hacia arriba, cada vez que escuchaba pasar un vehículo. A media tarde, decidió ir al pueblo por provisiones, diciéndose a sí mismo que no tenía nada que ver con querer ir a ver el rancho Bell mientras pasaba. En la ferretería, Earl le dirigió una mirada cómplice. ¿No has visto a Josie hoy? Ella y Tom han estado trabajando desde el amanecer, arreglando esa línea de cercas. El toro de Johnson la destrozó. Grant asintió, sin querer admitir que la había estado buscando. Necesito más clavos para techos. Los tengo en la parte de atrás. Oye, hay una reunión del pueblo esta noche en el centro comunitario. Deberías ir, siendo de nuevo dueño de una propiedad y todo eso. Earl bajó la voz. Además, le da a la gente la oportunidad de ver que no eres igual que tu viejo. La sugerencia le desagradó a Grant, pero reconoció la rama de olivo que Earl le tendía. Lo pensaré. Mientras Grant regresaba a la granja, vio a una figura solitaria a caballo, cabalgando por la línea de cercas de la propiedad de Bell. Sin pensarlo, se detuvo. Josie notó su camioneta y se acercó. ¿Trabajando solo?, preguntó. Ella se echó el sombrero hacia atrás. Tom se está reuniendo con el banco, otra vez. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de una noche sin dormir. ¿Todo bien por allá? Josie miró hacia otro lado. Está bien, no suena bien. Ella suspiró. Somos ricos en tierras y pobres en efectivo, como la mitad de los ranchos de aquí. Nada que no se arregle. Grant estudió su rostro, viendo la preocupación que trataba de ocultar. Si necesitas... No, lo interrumpió. No me ofrezcas dinero. Esa es la forma más rápida de asegurarme de que Tom nunca más me hable. Iba a decir, si necesitas tiempo libre de ayudarme, lo entiendo. La expresión de Josie se suavizó. Josie se ajustó los guantes. En realidad, el trabajo en tu lugar ha sido, bueno, me despeja la mente. Bueno, la oferta sigue en pie, de cualquier manera. Ella asintió, luego dudó. ¿Vas a esa reunión del pueblo esta noche? Lo estoy pensando. ¿Tú? Tom me obliga a ir. Dice que necesitamos mostrar apoyo a la comunidad. Sonrió con pesar. Lo que quiere decir es que quiere volver a quejarse de los derechos de agua. Esa noche, Grant llegó al centro comunitario y lo encontró lleno de actividad. Parecía que todo el pueblo había salido. Muchos le lanzaban miradas furtivas al entrar. Se sentó en la parte de trasera, sin querer llamar la atención. El alcalde Wilson, un hombre calvo de 60 años, convocó la reunión. El primer punto del orden del día: las nuevas regulaciones de zonificación del condado que afectan a las propiedades agrícolas. Grant solo escuchó a medias mientras la discusión se prolongaba sobre los impuestos a la propiedad y los permisos de construcción. Su atención se centró cuando Tom Bell se levantó. A algunos de nosotros nos preocupa más la situación del agua, dijo Tom. Con la sequía entrando en su tercer año, la gente aguas abajo se está desesperando.
Y ahora tenemos nuevos desarrollos que codician nuestros derechos de agua. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. El alcalde Wilson asintió con simpatía. El consejo conoce las preocupaciones, Tom. Estamos hablando con el condado. Las conversaciones no dan agua a mi ganado, interrumpió Tom. Mientras tanto, las grandes explotaciones ganaderas del oeste están comprando tierras, utilizando su dinero y sus abogados para redirigir el poco agua que tenemos. Grant sintió el peso de varias miradas dirigidas hacia él. Miró a su alrededor y vio a Josie sentada cerca del frente, con los hombros tensos. Tom continuó. Necesitamos mantenernos unidos como comunidad contra los forasteros que intentan cambiar la forma en que siempre se han hecho las cosas aquí. La implicación era clara. Grant se levantó y la sala quedó en silencio. Tal vez pueda hablar sobre eso, dijo. Su voz profunda resonó por la sala. Puede que ahora me consideren un extraño, pero nací en este pueblo. Aprendí a caminar por sus calles. Enterré a mi padre en su cementerio. Se acercó sintiendo todas las miradas sobre él. No estoy aquí para quitarle nada a Wilder Creek. Estoy aquí para reconstruir algo que se perdió, y tal vez para devolverle algo a un lugar que no siempre me dio. Mucho. Miró directamente a Tom. En cuanto a los derechos de agua, he lidiado con condiciones de sequía en 3 estados. He desarrollado sistemas de conservación que podrían beneficiar a todos los ranchos de este condado. Estaría encantado de compartir lo que he aprendido. Un silencio siguió a sus palabras. Luego, Josie se levantó. Creo que eso suena como una oportunidad, no una amenaza. Tal vez deberíamos escuchar antes de sacar conclusiones. La tensión en la sala disminuyó ligeramente. El alcalde Wilson se aclaró la garganta. Bueno, eso es muy vecinal de su parte, señor McAllister. Quizás podría presentar algunas de estas ideas en la reunión del Comité Agrícola del próximo mes. Grant asintió, notando la mezcla de sospecha y curiosidad en los rostros a su alrededor. Mientras la reunión continuaba, sintió que alguien se sentaba a su lado. Era Josie. Eso requirió valor, susurró. No estoy seguro de que haya servido de algo. Tal vez no con todos, pero sí con algunos. Asintió hacia una pareja mayor que estaba hablando mientras lo miraba. Los Hendersons son influyentes. Si deciden que eres buena gente, otros seguirán. ¿Y tú?, preguntó Grant en voz baja. ¿Has decidido que soy buena gente? Josie lo miró, algo indescifrable en sus ojos. Todavía estoy decidiéndolo. Después de la reunión, Grant se acercaba a su camioneta cuando Tom lo interceptó. Buen discurso, dijo Tom fríamente, pero sé lo que realmente buscas. ¿Y qué es eso? La propiedad Walker. Limita con nuestras tierras, controla la rama norte del arroyo, saldrá a subasta el próximo mes y planeas superar a todos. Tom se acercó. Esa tierra debería ir a las familias locales, no a algún forastero rico que juega a ser vaquero. Grant mantuvo su expresión neutral. No sabía que la propiedad Walker estaba a la venta. Deja la actuación. He visto a los agrimensores allí tomando medidas. Solo una persona por aquí tiene ese tipo de dinero para tirar. Antes de que Grant pudiera responder, Josie apareció al lado de su hermano. Vamos, Tom, Ellie te espera en la cafetería. Tom le dirigió una última mirada dura a Grant antes de permitir que su hermana lo llevara. Josie miró por encima del hombro, con una expresión preocupada. Más tarde esa noche, Grant se sentó en el porche recién reparado de la vieja granja, dándole vueltas a las palabras de Tom en su mente. La propiedad Walker no formaba parte de sus planes, pero tenía sentido estratégico. Buen acceso al agua conectada a su tierra. Si realmente planeaba reconstruir su vida aquí, necesitaría expandirse eventualmente. Pero la ira de Tom lo preocupaba. Lo último que quería era profundizar la brecha entre él y la familia de Josie, porque de alguna manera, en solo unos pocos días, la opinión de Josie había llegado a importar más de lo que esperaba. Grant miró el cielo estrellado, mucho más brillante aquí que en la ciudad. Mañana decidió, hablaría con Josie sobre la tierra Walker, averiguar lo que significaba para su familia, porque por primera vez en 20 años empezaba a preocuparse por algo más
que recuperar lo que había perdido. Estaba empezando a preocuparse por construir algo nuevo. La luz de la mañana temprana se filtraba por las ventanas recién reparadas de la casa McAllister. Grant se paró en lo que pronto sería una cocina adecuada de nuevo, tomando café y viendo cómo el sol se elevaba sobre las colinas. Habían pasado 2 semanas desde la reunión del pueblo y el progreso en la casa avanzaba más rápido de lo que esperaba, en gran parte gracias a la ayuda de Josie. El sonido de neumáticos sobre grava llamó su atención. A través de la ventana, vio la camioneta de Josie detenerse, pero no estaba sola. Una mujer mayor estaba sentada en el asiento del pasajero, Martha Henderson, una de las influyentes locales que Josie había señalado en la reunión. «Buenos días», llamó Josie al entrar, llevando una cesta cubierta con un paño a cuadros. «Espero que no te importe», pero Martha insistió en conocerte adecuadamente. Trajo su famoso pastel de melocotón. Martha Henderson, una mujer de cabello plateado con ojos astutos, extendió su mano. «Mi esposo y yo quedamos impresionados por lo que dijiste en la reunión. Pensamos que era hora de darte una bienvenida adecuada a Wilder Creek». Grant le estrechó la mano, sorprendido por el gesto. «Gracias, señora. Es muy amable». «Nada amable». «Al respecto», respondió Martha francamente. «Este pueblo necesita sangre nueva e ideas nuevas. Lleva demasiado tiempo estancado». Miró alrededor de la cocina a medio renovar. «Este lugar ya se ve mejor. Tu madre estaría complacida». Grant se puso rígido ligeramente. «¿Conocías a mi madre?» Todos conocían a Caroline McAllister. Dio clases de piano a la mitad de los niños del pueblo, incluyéndome a mí. Martha colocó el pastel de frutas en la improvisada encimera. «Una pena lo que pasó con tu padre, pero eso es pasado». Josie cruzó la mirada con Grant, dándole un pequeño gesto de ánimo. «Cuéntame sobre esos métodos de conservación de agua que mencionaste», continuó Martha, aceptando el café que Josie le sirvió. «Mi marido no duerme por la sequía». Durante la siguiente hora, Grant explicó los sistemas de riego que había desarrollado, las técnicas de conservación del suelo que habían salvado sus ranchos del oeste durante las temporadas de sequía. Martha escuchó atentamente, haciendo preguntas incisivas que revelaban su propio profundo conocimiento de la ganadería. «Vamos a hacer una barbacoa este domingo», dijo Martha mientras se preparaba para irse. «Vecinos, amigos, la gente de siempre. Deberías venir». Miró a Josie. «Los dos». Después de que Martha se fue, Josie ayudó a Grant a llevar madera al granero. «Eso fue inesperado», dijo él. «Martha no pierde el tiempo una vez que se ha decidido por alguien». Josie sonrió. «Y tener a los Henderson de tu parte es como tener la bendición del pueblo. Incluso con Tom Bell liderando la oposición». La sonrisa de Josie se desvaneció. «Tom es terco, pero no es todo el pueblo», dudó. «Hablando de Tom, necesito preguntarte algo». Grant dejó la madera. «¿Sobre la propiedad Walker?» La sorpresa brilló en su rostro. «¿Sabes de eso?» «Tom me acusó de planear comprarla en la subasta. Dijo que tenía agrimensores allí». Josie parecía preocupada. «¿Y lo hiciste?» «No», dijo Grant con firmeza. «Ni siquiera sabía que estaba a la venta hasta que Tom lo mencionó». Se apoyó en la pared del granero. «Pero ahora que lo sé, tengo curiosidad por saber por qué le importa tanto a tu hermano». Josie suspiró. «Esa tierra tiene el mejor acceso al agua del condado. Con la sequía empeorando, quien la controle, controlará el futuro de cada rancho río abajo». Lo miró directamente a los ojos, incluido el nuestro. «Y Tom cree que quiero comprarla para echarte. ¿Puedes culparlo?» Un ranchero exitoso regresa a su ciudad natal, comienza a comprar propiedades. Se encogió de hombros. Parece el comienzo de una toma de control. Grant estudió su rostro. «¿Eso es lo que piensas tú también?» «No sé qué pensar», admitió. «No has compartido exactamente tus planes a largo plazo». La honestidad en sus palabras lo impactó. Había estado tan concentrado en reclamar su pasado que no había considerado cómo sus acciones podrían parecer a los demás, a ella. «Regresé para enfrentarme a los fantasmas», dijo lentamente. «Para demostrarme algo, quizás.
que podía convertir este lugar en algo bueno. Miró alrededor del granero que estaban reconstruyendo juntos. Pero no estoy aquí para hacerle daño. A nadie, especialmente a ti. Algo cambió en la expresión de Josie. Un ablandamiento, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Te creo. El momento se extendió entre ellos, lleno de sentimientos tácitos. Entonces Josie se aclaró la garganta. Entonces, ¿vas a la barbacoa de los Henderson? ¿Vas tú? Voy todos los años. Cogió un martillo. Tom suele venir también. Pero sí, pero no vendrá si yo estoy allí, terminó Grant. Josie asintió con renuencia. Probablemente no. Entonces quizás debería saltármela. No quiero causar más problemas entre tú y tu hermano. Tom y yo hemos estado en desacuerdo desde que yo tenía 5 años y él 7, dijo Josie con un toque de humor. Lo superará. Martilló un clavo con más fuerza de la necesaria. Además, si vas a ser parte de esta comunidad de nuevo, no puedes esconderte aquí para siempre. Grant la observó trabajar, impresionado por la determinación de sus movimientos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que sea parte de la comunidad de nuevo? Josie hizo una pausa, de espaldas a él. Creo que todos merecen una segunda oportunidad en casa. La tarde del domingo llegó despejada y cálida. Grant se acercó a la extensa casa de campo de los Henderson, observando las docenas de camiones y coches ya aparcados en el campo designado para estacionamiento. La música y las risas llegaban desde el patio trasero. Por un momento, consideró darse la vuelta. Luego vio a Josie parada cerca de la puerta, como si lo estuviera esperando. Llevaba un sencillo vestido azul en lugar de su ropa de trabajo habitual, el pelo suelto sobre los hombros. Al verla, su corazón dio un vuelco. Estaba empezando a pensar que no vendrías, dijo ella cuando se acercó. Casi no lo hago, admitió. Ella ofreció una pequeña sonrisa. Bueno, me alegro de que lo hayas hecho. Señaló con la cabeza hacia la reunión. Vamos, como arrancarse una venda, es mejor hacerlo rápido. Cuando entraron juntos a la fiesta, las conversaciones se atenuaron brevemente cuando la gente se dio cuenta de Grant. Entonces Martha Henderson se acercó, tomándolo del brazo y presentándolo a todos los que estaban a su alcance. Para sorpresa de Grant, la mayoría lo recibió con una cálida cautela, preguntando por las renovaciones en la vieja casa, ofreciendo consejos sobre proveedores locales. ¿Ves?, murmuró Josie. No está tan mal. La tarde pasó agradablemente. Grant se encontró relajándose por primera vez desde que regresó a Wilder Creek. Estas eran personas que lo habían conocido de niño, que habían sido testigos de la caída de su familia, y sin embargo, aquí estaban, dándole la oportunidad de ser alguien nuevo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Jim Henderson encendió las luces de cadena al aire libre y alguien subió el volumen de la música. Las parejas comenzaron a bailar en la improvisada pista de baile de hierba aplanada. Grant se quedó al borde, observando. Cuando Martha se acercó. Joven, ¿vas a invitar a Josie a bailar o necesito hacerlo yo por ti? Grant miró al otro lado del patio hacia donde Josie estaba hablando con una pareja mayor. No soy muy buen bailarín, señora Henderson. Mi Harold tampoco lo era cuando lo conocí. No nos impidió tener 42 buenos años juntos. Le dio un suave empujón. Anda. Reuniendo su coraje, Grant se acercó a Josie. ¿Te gustaría bailar? La sorpresa brilló en su rostro, seguida de algo más suave. No soy muy buena. Eso somos dos, dijo él, ofreciéndole su mano. En la pista de baile se movieron torpemente al principio, encontrando su ritmo. Grant era muy consciente de su mano en su cintura, el aroma de su cabello, la forma en que encajaba contra él. «Te arreglas bien, McAllister», dijo Josie, rompiendo el silencio. Él sonrió. «Tú también, Belle». A medida que la música se ralentizaba, sus pasos se volvieron más naturales. Josie se relajó en sus brazos, con la cabeza casi apoyada en su hombro. Grant no recordaba la última vez que había sentido esta clase de paz. «La gente nos está mirando», murmuró ella. «Que lo hagan». Entonces ella lo miró, sus ojos reflejando las luces de cadena de arriba. Por un momento, Grant pensó en besarla, allí mismo, frente a todos,
Antes de que pudiera actuar según el impulso, una conmoción al borde de la fiesta captó su atención. Tom Bell había llegado, claramente habiendo tomado unas cuantas copas ya. Su rostro se oscureció cuando vio a Grant y Josie en la pista de baile. «Bueno, ¿no es esto acogedor?», dijo en voz alta, acercándose a ellos. «Mi hermana y el hijo pródigo». Josie se separó de Grant. «Tom, no empieces». «¿Por qué no? Todos lo están pensando. McAllister regresa a la ciudad y de repente Josie nunca está en el rancho. Siempre está en su casa, ayudando con las reparaciones». Su tono hizo que la palabra sonara sucia. Grant se tensó. «Ya basta, Bell». «¿O qué?», desafió Tom. «También, ¿me comprarás mi rancho? Tenías a los agrimensores allí de nuevo hoy, ¿verdad?». Varios de los invitados se acercaron sintiendo problemas. Harold Henderson dio un paso adelante. «Tom, este no es el lugar. Pregúntale sobre la propiedad Walker», insistió Tom mirando a Grant. «Pregúntale por qué se ha estado reuniendo con funcionarios del condado sobre los derechos de agua». Grant frunció el ceño. «No me he reunido con ningún funcionario». «¡Mentiroso!». Tom se abalanzó hacia adelante, pero Jim y otro hombre lo atraparon. «Te vi en la ciudad ayer saliendo de la oficina del condado. Estaba presentando permisos para mis renovaciones», explicó Grant, manteniendo la voz nivelada. «Nada que ver con los derechos de agua o la propiedad Walker». Josie puso una mano en el brazo de su hermano. «Tom, has estado bebiendo. Vámonos». «A casa». Tom la apartó. «No voy a dejar que destruya lo que papá construyó. Primero te aleja del rancho, luego se llevará el agua, luego...». «No me ha llevado a ninguna parte», interrumpió Josie, su voz aguda de ira. «Yo elijo a dónde voy y con quién paso el tiempo. Tú no decides eso por mí». La crudeza de su tono silenció a Tom momentáneamente. Miró a su hermana, herido mezclado con la ira en sus ojos. «Papá estaría avergonzado». Las palabras golpearon a Josie como un golpe físico. Sin decir otra palabra, se volvió y se alejó de la fiesta, desapareciendo en la oscuridad que se reunía. Grant comenzó a perseguirla, pero Martha lo agarró del brazo. «Dale un minuto, hijo. La familia corta profundo». Tom se deshizo de los hombres que lo sostenían. «Esto no ha terminado, McAllister», dijo antes de volver corriendo a su camioneta. Después de asegurarse de que Tom tuviera un conductor sobrio que lo llevara a casa, Grant fue a buscar a Josie. La encontró sentada en un columpio de madera al borde de la propiedad de los Henderson, mirando los pastos iluminados por la luna. «¿Te importa un poco de compañía?», preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza, y él se sentó a su lado sin tocarla, simplemente presente. «Lo siento por Tom», dijo finalmente ella. «No te disculpes por él. Él no siempre fue así. Después de que papá murió», suspiró. «El banco amenazaba con la ejecución hipotecaria. Tom trabajó día y noche para mantener el rancho. En algún momento olvidó cómo hacer algo más que preocuparse y luchar». Grant observó su perfil a la luz de la luna. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Josie, no avergonzado». Ella se volvió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Cómo lo sabes?». «Porque he visto cómo trabajas, cómo cuidas esa tierra, esos animales, cómo ayudaste a un vecino incluso cuando tu hermano no quería que lo hicieras». Él extendió la mano, tímidamente apartando un mechón de pelo de su cara. «Cualquier padre estaría orgulloso de eso». Josie cerró los ojos brevemente al contacto. Cuando los abrió, algo había cambiado. Una decisión tomada. «¿Por qué volviste realmente, Grant?». El uso de su nombre de pila, tan raro en sus labios, no pasó desapercibido para él. «Me dije que era para reclamar lo que me habían quitado, para demostrar que podía hacer algo de la nada, como hice en el oeste». Hizo una pausa. «Pero, sinceramente, creo que estaba buscando un hogar». «¿Y lo has encontrado?». La vulnerabilidad en su pregunta le llegó al corazón. «Estoy empezando a hacerlo», admitió suavemente. Se sentaron en silencio un rato. Los sonidos distantes de la fiesta eran un suave telón de fondo para sus pensamientos. «Sobre la propiedad Walker», dijo finalmente Grant. «No estoy tratando de comprarla, pero podrías hacerlo si quisieras», señaló Josie.
Tienes el dinero. Ella asintió lentamente. Tom tiene razón en una cosa. Quien controle esa tierra controla el futuro de cada rancho que depende de esa agua, incluido el tuyo y el rancho Bell. Sus ojos se encontraron en un entendimiento mutuo. Lo que estaba en juego ya no se trataba solo del pasado, sino del futuro. Su futuro. Ven al rancho mañana, dijo Josie de repente. Quiero mostrarte algo. De vuelta en la fiesta se despidieron, ignorando las miradas curiosas y los comentarios susurrados. Grant llevó a Josie a casa. El silencio entre ellos era cómodo ahora, lleno de posibilidades tácitas. En la puerta del rancho Bell detuvo la camioneta. ¿A qué hora mañana? Temprano. Antes del amanecer, respondió ella. Y Grant, no le digas a nadie a dónde vas. Él asintió comprendiendo la seriedad en su tono. Mientras ella salía de su camioneta y se dirigía hacia la oscura casa de campo, Grant la observó hasta que estuvo a salvo adentro. Sea lo que sea que Josie quisiera mostrarle, sintió que cambiaría todo. El pasado y el futuro estaban a punto de chocar, y Grant se dio cuenta de que lo que había comenzado como un viaje para reclamar su historia se estaba convirtiendo en algo mucho más importante: la oportunidad de construir un nuevo futuro, posiblemente con la única persona que siempre lo había visto claramente. El cielo del este apenas comenzaba a aclararse cuando Grant llegó a la puerta del rancho Bell. Apenas había dormido, su mente llena de preguntas sobre lo que Josie quería mostrarle. El rancho estaba tranquilo, la mayoría de las ventanas aún oscuras. Solo la luz del porche iluminaba a Josie mientras lo esperaba, vestida con su ropa de trabajo y botas, un termo en la mano. Justo a tiempo, dijo, subiéndose a su camioneta. Dirígete hacia el pastizal norte. Te guiaré desde allí. Condujeron en silencio, los faros cortando la niebla de la madrugada. Josie miraba directamente hacia adelante, su perfil grabado con determinación. Lo que estaba a punto de compartir pesaba mucho sobre ella. Gira aquí, dijo finalmente, señalando un estrecho camino de tierra que Grant no había notado antes. Es difícil desde aquí. La camioneta se sacudió por el terreno irregular mientras subían a las colinas que bordeaban ambas propiedades. El camino terminó desapareciendo por completo, dejándolos siguiendo lo que parecía una antigua senda de ganado. Tenemos que caminar desde aquí, dijo Josie mientras Grant detenía la camioneta. Caminaron en silencio durante casi 20 minutos. El cielo se aclaraba gradualmente a su alrededor. Justo cuando Grant estaba a punto de preguntar a dónde iban, coronaron una pequeña loma y Josie se detuvo. Ahí, dijo, señalando el valle que se extendía debajo. Grant contempló la vista con creciente asombro. Un arroyo cristalino fluía desde la ladera rocosa, formando un pequeño pero vibrante oasis en el paisaje seco. El agua se acumulaba en una cuenca natural antes de continuar valle abajo, desapareciendo entre los árboles. ¿Qué es este lugar?, preguntó Grant. Un manantial, respondió Josie. Uno de los pocos del condado que no se ha secado con la sequía. Se arrodilló junto al arroyo, dejando que el agua le corriera entre los dedos. Mi padre lo encontró hace años. Nunca se lo dijo a nadie excepto a mí. Grant la miró con atención. ¿Ni siquiera a Tom? Ella negó con la cabeza. Papá sabía que Tom querría usarlo de inmediato, quizás abusar de él. Me hizo prometer que lo mantendría en secreto hasta que no hubiera más remedio. Se puso de pie, encontrándose con la mirada de Grant. Este manantial alimenta la propiedad Walker, principalmente subterráneo. Es por eso que sus tierras se han mantenido verdes incluso en los peores años de sequía. Las implicaciones eran asombrosas. Una fuente de agua no documentada en medio de un condado azotado por la sequía valía más que el oro. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó Grant en voz baja. Josie respiró hondo. Porque necesito saber si puedo confiar en ti. Confiar realmente en ti. Su mirada era firme, escudriñando su rostro. La subasta de la propiedad Walker es dentro de 3 días. Si alguien la compra que no entiende cómo proteger este manantial, podría destruirlo todo. No solo para nuestro rancho, sino para todo el valle. Grant miró el oasis escondido. ¿Y te preocupa que yo la compre? ¿Vas a hacerlo? La franqueza,
De su pregunta exigía igual honestidad. Lo estaba considerando, admitió. No para hacerte daño a ti ni a tu hermano, sino porque tiene sentido para lo que estoy construyendo. Se volvió hacia ella. Pero esto cambia las cosas. Esto ya no se trata solo de negocios, ni siquiera de demostrarme algo a mí mismo o a este pueblo. Hizo un gesto hacia el manantial. Se trata de administración, de proteger algo más grande que cualquiera de nosotros. Un alivio brilló en el rostro de Josie, pero no estaba completamente convencida. Las palabras son fáciles, Grant, entonces déjame demostrarlo con acciones. Tomó su mano, sorprendiéndolos a ambos con el gesto. No pujaré por la propiedad Walker. Te doy mi palabra. Josie lo estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. Gracias. Cuando el sol salió completamente sobre las colinas, se sentaron junto al manantial, compartiendo café del termo de Josie. La tensión entre ellos había cambiado, reemplazada por algo más profundo. Tu padre era un hombre sabio, dijo Grant después de un rato. Josie sonrió levemente. Siempre decía que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Pasó los dedos por el agua fresca. Creo que te habría gustado. Al hombre en el que te has convertido, no al chico que se fue. ¿Y tú?, preguntó Grant con voz baja. ¿Qué piensas del hombre en el que me he convertido? Ella se encontró con su mirada, una vulnerabilidad en sus ojos que nunca antes había visto. Creo que valió la pena esperar. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Antes de que Grant pudiera responder, un sonido distante captó su atención. Un motor subiendo por el sendero. Josie se puso de pie rápidamente. Nadie sabe de este lugar. Nadie excepto Tom, terminó Grant, levantándose a su lado. Regresaron a la cresta justo a tiempo para ver la camioneta de Tom estacionada junto a la de Grant. Tom mismo se acercaba a pie, su rostro oscurecido por la ira. Lo sabía, gritó cuando los vio. Reuniones secretas a mis espaldas. ¿Qué le estás mostrando, Josie? ¿El manantial de papá? Josie dio un paso al frente. Tom, no es lo que piensas. No, primero pasas todo tu tiempo en su casa. Luego lo traes al único lugar que papá nos dijo que nunca reveláramos. La voz de Tom se quebró con la emoción. ¿Cómo pudiste traicionar a nuestra familia de esta manera? Estoy tratando de proteger a nuestra familia, respondió Josie, para proteger el rancho. Contándole nuestros secretos a un McAllister, papá daría vueltas en su tumba. Grant dio un paso adelante. Esto no se trata de viejas disputas familiares, Tom. Se trata del futuro de este valle, de tu rancho. No te atrevas a hablarme de mi rancho, gruñó Tom. Has estado planeando esto desde el principio. Acércate a Josie, descubre nuestras vulnerabilidades y luego aparece y te llevas todo. Eso no es cierto, dijo Grant con firmeza. ¿No? Entonces, ¿por qué vi a tu abogado en el pueblo ayer reuniéndose con el gerente del banco? ¿Por qué tu nombre está en la lista de preaprobación para la subasta Walker? Josie se volvió hacia Grant, con confusión y dolor en los ojos. ¿Eso es cierto? Grant sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Hablé con mi abogado sobre opciones de financiación, pero eso fue antes de... ¿Antes de qué?, interrumpió. Tom, antes de ver el manantial, antes de darte cuenta de cuánto más valiosa es esa tierra con su fuente de agua secreta, antes de entender lo que estaba en juego, terminó Grant, mirando a Josie. Antes de hacerte una promesa, Tom rió amargamente. Promesas de un McAllister valen casi tanto como los pagarés de juego de tu padre. La comparación le dolió, pero Grant mantuvo su atención en Josie. Quise decir lo que dije, no pujaré por la propiedad. Dame una razón por la que debería creerte, dijo ella en voz baja. Grant dio un paso hacia ella, porque ya no estoy aquí por la tierra, el agua o incluso para saldar viejas cuentas. Estoy aquí por ti, Josie. La verdad de eso lo golpeó al decir las palabras. Volví a buscar mi pasado, pero encontré algo más importante, un futuro. Contigo, si quieres. Tom emitió un sonido disgustado. Guarda el romance para alguien que se lo está comprando. Pero los ojos de Josie nunca dejaron el rostro de Grant. ¿Es cierto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí,
dijo Grant simplemente. En algún momento entre que me ayudaste a reconstruir esa vieja casa y me mostraste cómo confiar de nuevo, me enamoré de ti. La tierra, el agua, nada de eso importa sin ti. Las lágrimas brotaron de los ojos de Josie. Tom se dio cuenta y se interpuso entre ellos. No lo escuches, Josie. Te está manipulando. Tom, dijo ella con firmeza, necesito que te detengas. Por una vez en tu vida, simplemente detente y escucha. Respiró hondo. Le creo. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Y no se trata solo de Grant. Se trata de cómo me has tratado durante años, como si fuera esa niña pequeña que necesita tu protección. Tengo 41 años, Tom. Conozco mi propia mente, mi propio corazón. Tom miró a su hermana como si la viera por primera vez. Papá me dejó a cargo del rancho, interrumpió Josie. No de mí. Extendió la mano tomándola de Grant. Y creo que papá querría que trabajáramos juntos para proteger lo que importa, a todos nosotros. El gesto no pasó desapercibido para Tom. Sus hombros se desplomaron ligeramente. ¿Realmente confías en él después de todo? Sí, dijo Josie en voz baja. Tom miró de su hermana a Grant, el conflicto evidente en su rostro. Si estás mintiendo, le dijo a Grant, si la lastimas o intentas tomar nuestra tierra, no lo haré, prometió Grant. De hecho, tengo una propuesta diferente. Se volvió para incluir a ambos hermanos en su mirada. ¿Qué pasaría si trabajamos juntos en la propiedad Walker, uniendo nuestros recursos, protegiendo el manantial y asegurando que ambos ranchos tengan lo que necesitan para prosperar? La sorpresa se registró en el rostro de Tom. ¿Una sociedad? ¿Contigo? Tiene sentido, continuó Grant. La experiencia de tu familia, mi capital. Juntos podríamos construir algo que beneficie a todo el valle. Tom negó con la cabeza lentamente, pero había menos ira en su expresión. Necesito pensar en esto. Tómate tu tiempo, dijo Grant. La subasta no es dentro de 3 días. Independientemente de lo que decidas, mantendré mi palabra con Josie. No pujaré contra ti. Tom asintió secamente, luego se volvió hacia su hermana. Te veré de vuelta en el rancho. Con una última mirada a Grant, regresó por el sendero. Cuando quedaron solos, Josie se volvió hacia Grant. ¿Querías decir lo que dijiste? ¿Sobre enamorarte de mí? Grant levantó la mano para apartar un mechón de pelo de su rostro. Cada palabra. Primero pasas todo tu tiempo en su casa. Luego lo traes al único lugar que papá nos dijo que nunca reveláramos. La voz de Tom se quebró con la emoción. ¿Cómo pudiste traicionar a nuestra familia de esta manera? Estoy tratando de proteger a nuestra familia, respondió Josie, para proteger el rancho, contándole nuestros secretos a un McAllister. Papá daría vueltas en su tumba. Grant dio un paso adelante. Esto no se trata de viejas disputas familiares, Tom. Se trata del futuro de este valle, de tu rancho. No te atrevas a hablarme de mi rancho, gruñó Tom. Has estado planeando esto desde el principio. Acércate a Josie. Descubre nuestras vulnerabilidades y luego aparece y te llevas todo. Eso no es cierto, dijo Grant con firmeza. ¿No? Entonces, ¿por qué vi a tu abogado en el pueblo ayer reuniéndose con el gerente del banco? ¿Por qué tu nombre está en la lista de preaprobación para la subasta Walker? Josie se volvió hacia Grant, con confusión y dolor en los ojos. ¿Eso es cierto? Grant sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Hablé con mi abogado sobre opciones de financiación, pero eso fue antes de... ¿Antes de qué?, interrumpió. Tom, antes de ver el manantial, antes de darte cuenta de cuánto más valiosa es esa tierra con su fuente de agua secreta. Antes de entender lo que estaba en juego, terminó Grant mirando a Josie. Antes de hacerte una promesa. Tom rió amargamente. Promesas de un McAllister valen casi tanto como los pagarés de juego de tu padre. La comparación le dolió, pero Grant mantuvo su atención en Josie. Quise decir lo que dije. No pujaré por la propiedad. Dame una razón por la que debería creerte, dijo ella en voz baja. Grant dio un paso hacia ella. Porque ya no estoy aquí por la tierra, el agua, o incluso para saldar viejas cuentas. Estoy aquí por ti, Josie. La verdad de eso lo golpeó al decir las palabras.
Volví a buscar mi pasado, pero encontré algo más importante, un futuro. Contigo, si quieres. Tom emitió un sonido disgustado. Guarda el romance para alguien que se lo está comprando. Pero los ojos de Josie nunca dejaron el rostro de Grant. ¿Es cierto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, dijo Grant simplemente. En algún momento entre que me ayudaste a reconstruir esa vieja casa y me mostraste cómo confiar de nuevo, me enamoré de ti. La tierra, el agua, nada de eso importa sin ti. Las lágrimas brotaron de los ojos de Josie. Tom se dio cuenta y se interpuso entre ellos. No lo escuches, Josie. Te está manipulando. Tom, dijo ella con firmeza, necesito que te detengas. Por una vez en tu vida, simplemente detente y escucha. Respiró hondo. Le creo. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Y no se trata solo de Grant. Se trata de cómo me has tratado durante años, como si fuera esa niña pequeña que necesita tu protección. Tengo 41 años, Tom. Conozco mi propia mente, mi propio corazón. Tom miró a su hermana como si la viera por primera vez. Papá me dejó a cargo del rancho, interrumpió Josie. No de mí. Extendió la mano, tomándola de Grant. Y creo que papá querría que trabajáramos juntos para proteger lo que importa. A todos nosotros. El gesto no pasó desapercibido para Tom. Sus hombros se desplomaron ligeramente. ¿Realmente confías en él después de todo? Sí, dijo Josie en voz baja. Tom miró de su hermana a Grant, el conflicto evidente en su rostro. Si estás mintiendo, le dijo a Grant, si la lastimas o intentas tomar nuestra tierra, no lo haré, prometió Grant. De hecho, tengo una propuesta diferente. Se volvió para incluir a ambos hermanos en su mirada. ¿Qué pasaría si trabajamos juntos en la propiedad Walker, uniendo nuestros recursos, protegiendo el manantial y asegurando que ambos ranchos tengan lo que necesitan para prosperar? La sorpresa se registró en el rostro de Tom. ¿Una sociedad? ¿Contigo? Tiene sentido, continuó Grant. La experiencia de tu familia, mi capital. Juntos podríamos construir algo que beneficie a todo el valle. Tom negó con la cabeza lentamente, pero había menos ira en su expresión. Necesito pensar en esto. Tómate tu tiempo, dijo Grant. La subasta no es dentro de 3 días. Independientemente de lo que decidas, mantendré mi palabra con Josie. No pujaré contra ti. Tom asintió secamente, luego se volvió hacia su hermana. Te veré de vuelta en el rancho. Con una última mirada a Grant, regresó por el sendero. Cuando quedaron solos, Josie se volvió hacia Grant. ¿Querías decir lo que dijiste? ¿Sobre enamorarte de mí? Grant levantó la mano para apartar un mechón de pelo de su rostro. Cada palabra. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Grant sonrió besándole el cabello. Simplemente que a veces la mejor parte de irse es encontrar el camino de regreso a donde perteneces. Josie apretó su mano, el diamante captando la luz del porche. Y a veces, respondió suavemente, la mejor parte de quedarse es ser encontrado por la única persona que lo hace todo valer la pena. La noche se asentó a su alrededor, pacífica y llena de promesas. A lo lejos, las luces del rancho Bell brillaban, cálidamente. Ya no un reino separado, sino parte de un futuro compartido. Y en el valle entre ellos, protegido y nutrido, el manantial continuó su paciente trabajo, dando vida a la tierra, conectando lo que una vez estuvo dividido y demostrando que con cuidado y sabiduría, incluso el suelo más seco podía florecer. De nuevo Grant McAllister había regresado a Wilder Creek como un extraño, decidido a reclamar su pasado. Pero en los brazos de Josie Bell, la que se quedó, había encontrado algo mucho más preciado. Un futuro construido sobre el amor, la confianza y la fuerza silenciosa de 2 corazones que siempre, de alguna manera, habían pertenecido juntos.